Señoras y señores, buenas tardes. Vamos con los principales titulares de la edición. En estos 678 días de genocidio en Gaza, el número de muertos sigue aumentando en las últimas 24 horas, en las que al menos 54 palestinos han muerto y al menos 831 han resultado heridos, mientras en Cisjordania ocupada los palestinos siguen enfrentándose a la política sionista de anexión. Y menos un día tan solo para la tan esperada cumbre que reunirá a los presidentes ruso y estadounidense Putin y Donald Trump respectivamente. Mientras ello, el presidente ruso elogia los esfuerzos de su homólogo Trump. En Francia, los comentarios de odio de la exministra Noël Lenoir realizados durante un programa de televisión no han cesado, lo que ha llevado a un colectivo ciudadano a exigir la apertura de una investigación. Abrimos nuestro telediario de esta noche con actualidad en Gaza. La agresión genocida contra la franja continúa por 678 días consecutivos. La entidad sionista ha llevado a cabo bombardeos en varias zonas del enclave palestino, matando a más de 54 personas y atendiendo a 831 heridos en hospitales de la franja de Gaza en las últimas 24 horas, según las autoridades sanitarias palestinas. Desde el 7 de octubre de 2023, la agresión genocida sionista en Gaza se ha cobrado 61.776 mártires, la mayoría de los cuales son niños y mujeres. Gaza, siempre al menos 16 palestinos fueron asesinados este jueves, incluyendo 5 mientras esperaban la distribución de ayuda alimentaria tras los ataques de las fuerzas de ocupación sionistas en distintas zonas de la franja, según informó la agencia de noticias palestina Wafa. Y escenas desgarradoras de familias palestinas volvieron a colmar el hospital Shifa de Gaza, donde despidieron a sus seres queridos asesinados el día anterior por los disparos sionistas, mientras simplemente buscaban ayuda humanitaria. Fue martirizado mientras iba a traer harina para sus hijos, para alimentarlos. No tenía dinero para comprar, así que fue a traer ayuda como los que iban. Sus hijos lloraban, querían comer. Fue a traer comida para sus hijos. ¿Qué podía hacer? No podía ver a sus hijos sufrir. Que descanse en paz. Y las recientes declaraciones del primer ministro sionista Benjamin Netanyahu sobre la visión del Gran Israel, entre comillas, han sido duramente condenadas por la presidencia palestina, así como por numerosos actores internacionales. Veamos este comentario de Kerem Mostfawi. La retórica sionista que promueve una expansión territorial a expensas del pueblo palestino revela el espíritu colonial y expansionista del gobierno sionista, que persiste en imponer una ocupación militar, ignorando flagrantemente el derecho internacional. En pleno desarrollo de una guerra genocida contra la población de Gaza, tales declaraciones no solo constituyen una provocación, sino una intensificación peligrosa de una política diseñada para erradicar cualquier posibilidad de una solución justa y duradera. Este expansionismo se traduce en proyectos de colonización como el de la zona E1, que amenaza con dividir la Cisjordania ocupada y aislarla del Quds Este, lo que destruiría las bases de una solución de dos estados. Las condenas de organismos como la ONU, así como las de gobiernos como el británico o el jordano, reflejan la creciente alarma internacional ante una estrategia que busca consolidar el dominio israelí sobre todo el territorio palestino ocupado, negando a millones de palestinos su derecho legítimo a la autodeterminación. Nuestra postura sobre los asentamientos está clara. Los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y el régimen asociado con ellos contravienen el derecho internacional. Los asentamientos, por decirlo de alguna manera, consolidan aún más la ocupación y alejan aún más la posibilidad de una solución de dos estados.
La política de colonización, judaización del territorio y la continua negación de los derechos nacionales palestinos son expresiones claras de una lógica colonial del siglo XXI. Frente a este escenario, la comunidad internacional se encuentra ante una disyuntiva histórica: permitir que avance impunemente un proyecto de anexión y limpieza étnica o actuar con firmeza para hacer respetar el derecho internacional. La visión del Gran Israel no es una idea abstracta, sino una política concreta de expansión territorial y eliminación de un pueblo. El pueblo palestino, a pesar de la opresión, sigue reclamando su derecho a un Estado independiente con el Quds Este como capital. Es urgente que el mundo deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad en la defensa de la justicia, la legalidad internacional y los derechos humanos. Y como acabamos de verlo en este comentario de Karim Mostfawi, en medio de una guerra genocida que ha devastado Gaza durante más de 600 días, el gobierno israelí sigue desplegando una retórica expansionista y colonial que desafía abiertamente el derecho internacional. Proyectos como el de la zona E1, junto a la visión del llamado Gran Israel, apuntan a borrar del mapa cualquier posibilidad de un Estado palestino viable. Frente a este escenario, queremos entender qué hay detrás de esta lógica de ocupación, qué rol juega la comunidad internacional y qué puede hacer el mundo ante esta catástrofe humanitaria y política. Con nosotros esta noche para analizar la situación desde Brasil, el periodista y politólogo Bruno Beaclini. Bruno, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por recibirme. Gracias por estar con nosotros. Bruno, ¿cómo debemos entender la visión del Gran Israel dentro de las lógicas del colonialismo moderno? ¿Estamos ante un proyecto de anexión deliberada y sistemática? Sí. Uno tiene que ser muy honesto en la cuestión histórica. El sionismo judío desde el principio tiene como su programa máximo la creación del llamado Eretz Israel, lo cual incluye los territorios que ha dicho Benjamin Netanyahu ayer y anteayer. De última, lo que hoy Tel Aviv está diciendo es lo que ya se decía en el primer Congreso Sionista Mundial, cuando definieron como blanco ocupar la Palestina con europeos de alguna ascendencia judaica. Es lo que está pasando ahora. Tenemos por delante un avance colonial clásico a partir de una cabeza de puente. Entonces lo que está diciendo, Bruno, sí. Lo que está diciendo usted es que se trata de un proyecto que ya existía desde la creación de un Estado llamado Israel, que el proyecto ya es, desde la creación. Sí, en verdad hay una conjunción de objetivos. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte quería organizar una colonia de europeos de fe judaica, de judíos en la Palestina histórica, porque creía que iba a reforzar una población de aliados, como sería una parte de aliados de las familias ricas de origen maronita, como son pro Francia hasta hoy. Sí. Y el sionismo moderno, de mayoría judía, de la derecha judía, tiene como blanco una conquista territorial y una expansión permanente. Y para tanto tiene que organizar una otra Nakba, una otra catástrofe. En este momento la Nakba está tomando su papel, su lugar en la Franja de Gaza. Seguramente que sí. Sí, acaba de decir usted que en aquel entonces, durante la creación, se buscaba, pues, como lo sabemos, tener una presencia o reforzar la presencia europea, ashkenaz también, en Oriente Medio. ¿Piensa usted que sería esta la razón por la que la comunidad internacional no hace nada a pesar de todas las condenas? Seguramente que sí, porque estamos hablando de conquistadores europeos. O sea, el Estado sionista tiene una masa de maniobra de patricios, de primos y primas, como decimos en Brasil, de origen árabe de fe judía, mizrahim, que son su carne de cañón. Una parte pequeña de colectividades de origen sefradita, más aquellos que llegaron de Etiopía y origen africana, y una élite blanca. Sí. Que cuando de la guerra contra Irán salieron corriendo del país. Esta élite blanca europea es su
su relación de confianza con el Occidente y con Estados Unidos. Es un punto muy importante, Bruno, porque existe un sistema de clases también en la comunidad judía. Hay la élite, pues, hay la comunidad sefarada, la comunidad ajinaz y los demás, por ejemplo, los que vienen de África, que son tratados de manera diferente. Sí, hay una jerarquía colonial y clásica, mismo con la fracción dominante, yo diría. En el tope de la pirámide están los Ashkenazi, de origen occidental, junto con ellos Ashkenazi de origen rusa o de territorios postsoviéticos, después safradía, después mizrahim, después africanos, y todo ello manipulado para oprimir a los árabes. Sí, sí, y también se sabe que además se prohíbe la continuidad de las generaciones que vienen de África. Bueno, para seguir con el mismo tema, ¿cómo interpreta usted la utilización del término seguridad por parte de Israel para justificar sus políticas de ocupación, de apartheid y de limpieza étnica? Porque está utilizando la palabra seguridad para protegerse. Si usted me permite la comparación, así como los paracaidistas franceses utilizaban el término seguridad para dominar Argel y organizar la tortura en masa de los argelinos peleando por su liberación. Sí. Lo mismo, porque para estos colonos invasores su seguridad es la mortandad de la población originaria. Son como europeos invadiendo las Américas y asesinando a los indígenas. Dicen, queremos nuestra seguridad, sí, pero ustedes son los invasores. ¿Cómo van a estar seguros en una tierra que no es suya? Y no son invitados para estar aquí. Así nomás. Y entonces, ¿qué papel juegan los discursos sionistas en legitimar estas prácticas coloniales ante la opinión pública internacional? Hemos visto declaraciones de Smotrich, hemos visto muchas declaraciones que están alentando la ocupación abierta de Gaza. Es muy peligroso todo. Están naturalizando la deshumanización de masas árabes de mayoría islámica. Otra vez más. Es muy peligroso lo que está ocurriendo hoy en Gaza y en todo el Medio Oriente. Y según usted, ¿cuál es el impacto de esta política colonial sobre la vida cotidiana de los palestinos, más allá de los bombardeos que estamos viendo cada día, claro, en términos de tierra, de identidad, de movilidad, de recursos? Yo creo que la intención de Tel Aviv es una expulsión en masa de por lo menos 800.000 palestinos y palestinas y están buscando un destino. Ya negociaron con Sudán del Sur, que niegan. Ya negociaron con Somalilandia, que también lo niega, y quieren expulsar a la gente originaria de la Franja de Gaza para otros territorios, ojalá para ellos muy lejos de la Palestina histórica. Por lo tanto, es una limpieza étnica lo que está ocurriendo. Y según usted, ante este silencio internacional, porque estamos viendo que hay un genocidio que dura, un genocidio que ha sido calificado por agencias onusianas como tal, pero no hay ninguna intervención en el terreno para prohibir las masacres de la población, la muerte por inanición, el uso del hambre como arma. ¿Y cree usted que al final la entidad sionista va a conseguir sus objetivos en Gaza? No creo que pueda expulsar al pueblo palestino de su tierra, pero puede generar un hambre absurdo aún mayor y liquidar una generación entera. Esto ya está ocurriendo. Sí. Yo solamente tengo algún grado de fe de que países de mayoría islámica o países árabes se van a mover, como fue, por ejemplo, la guerra de 12 días de agresión de Israel en contra Irán. Necesitaría, por ejemplo, la llegada de navíos, hospitales y con medicamentos y alimentos a la Franja de Gaza, a la costa de Gaza, para el socorro de esta población. Pero nadie que tiene armada potente para eso lo hace. ¿Cree usted que se está configurando ahora una nueva forma de colonialismo global con la complicidad de potencias occidentales, tales como Estados Unidos, países de la Unión Europea? Creo que sí, y lástima porque hay un país de mayoría islámica que pertenece a la OTAN, que es la Turquía, y que tampoco hace nada, y podría hacer. Sí. ¿Y qué puede hacer la sociedad civil, según usted, la sociedad civil internacional, para apoyar de manera efectiva la lucha del pueblo palestino frente a esta ocupación? Esta es la parte positiva, porque la imagen de Israel está muy por debajo del 15% de apoyo en todos los países occidentales, por ejemplo. Hoy por hoy Israel está mal visto.
en Ujú. países del occidente como es en los países árabes, los países de mayoría islámica. La sociedad civil tiene que organizarse, Mm. forzar a los gobiernos, a los regímenes, Ujú. a no apoyar más a Israel y a buscar alguna forma de salida Ujú. para el pueblo palestino. Es lo que está ocurriendo. Sí, tiene mucho sentido lo que está diciendo, porque hemos visto que Israel está cada vez más aislada, sin embargo, ello no la ha llevado a parar lo que está haciendo en Gaza, ni No, su no. política expansionista hacia otros sitios, señalamente Cisjordania. La única forma de frenar a Israel es una armada en el Mediterráneo Ujú. rumbo a la franja de Gaza, a la costa de Gaza, con un navío hospital y navíos de medicamentos y alimentos, porque ellos no se van a atrever a hundir o atacar a embarcaciones de la OTAN. Es la única forma, hoy por hoy. Y hoy O existe... una guerra como la de Ujú. Irán, otra vez más, Sí, otra otra guerra vez más. más. Y hay mecanismos reales dentro del derecho internacional o en la ONU que puedan frenar esta política expansionista, o estamos ante una arquitectura legal incapaz de actuar frente al poder, sabiendo que hace algunos meses se produjo un mandato de detención internacional contra pues el primer ministro sionista y también su general de ejército, pero hay muchos países que apoyaron a la entidad sionista. Entonces, según usted, ¿hay mecanismos reales? En la ONU, hoy por hoy el Consejo de Seguridad, si por acaso, por un milagro, Estados Unidos vota en contra de Israel, que nunca lo hizo y no lo va a hacer. Sí, entonces, bueno, gracias por este análisis, Bruno. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Seguimos con el resto de la actualidad en Al 24 News. Gracias por recibirme. Y desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, el acceso de periodistas extranjeros a Gaza ha estado estrictamente controlado por Israel, lo que ha generado serias preocupaciones sobre la transparencia y la libertad de prensa. La única manera de ingresar al enclave ha sido bajo escolta militar israelí, lo que limita severamente la capacidad de los medios para informar de manera independiente sobre la situación humanitaria. El presidente Donald Trump declaró este jueves que le gustaría a él que los periodistas tuvieran acceso a Gaza para ver los esfuerzos humanitarios. Me gustaría que eso sucediera. Claro, me gustaría que sucediera. Me parecería muy bien que los periodistas entraran. Es una posición muy peligrosa, como sabes, si eres periodista, pero me gustaría que así fuera. Rumbo a Sudán, ahora el presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán y comandante del ejército, Abdel Fattah al-Burhan, insistió en rechazar lo que describió como una tregua y una reconciliación que no incluyera la liberación de cada centímetro de Sudán. En declaraciones con motivo del centenario de la fundación de las Fuerzas Armadas sudanesas, al-Burhan afirmó que el ejército sudanés sigue adelante en su batalla por la dignidad y la eliminación total de las fuerzas de apoyo rápido. ونجدد هنا عزمنا. Renovamos aquí nuestra determinación de continuar la batalla por la dignidad, de seguir derrotando esta rebelión y de seguir rechazando cualquier compromiso o reconciliación, cueste lo que cueste. No traicionaremos la sangre de nuestro pueblo, no traicionaremos la sangre de nuestros hijos y hermanos que se sacrificaron en defensa de su país. Y por otro lado, el gobierno regional de Darfur afirmó que las fuerzas de apoyo rápido continúan con sus violaciones y asediando a la ciudad de Al-Fasher, señalando que el grupo paramilitar rechazó una solicitud del secretario general de la ONU de aplicar un alto al fuego humanitario durante una semana para permitir la entrada de ayuda humanitaria en Al-Fasher. Hace poco más de 4 o 5 semanas, el secretario general de la ONU se puso en contacto con el presidente del Consejo de Soberanía, teniente general Borhan, y le propuso una tregua de una semana para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, las fuerzas de apoyo rápido, como era de esperar, emitieron un comunicado rechazando esa propuesta.
Y seguimos con más actualidad africana. El ministro de Educación y Formación Profesional del Sáhara Occidental, Abdelkader Taleb Omar, afirmó ayer miércoles desde la capital de Ghana, Accra, que la participación de su país en la cumbre de partidos políticos africanos confirma la firmeza y la constancia de las posturas respecto a la cuestión del Sáhara Occidental, ello durante su intervención en la cumbre africana de partidos políticos que se celebra en Accra bajo el lema de la política a la prosperidad. Y cambiemos de asunto. En Alaska, el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se preparan para su primer encuentro para resolver la contienda ruso-ucraniana en una cumbre que está marcada por expectativas positivas y presiones. Más detalles con Karim Mostfawi. Estados Unidos y Rusia se citan en Alaska. Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán mañana viernes en busca de una salida a la guerra en Ucrania. Un encuentro que llega en medio de una intensa presión, pero también con la expectativa de que pueda abrir vía hacia el fin de la contienda ruso-ucraniana, que dura ya más de 3 años. En vísperas de dicha cumbre, el presidente ruso Vladimir Putin elogió los sinceros esfuerzos, según dice, de Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania. La etapa en la que nos encontramos con la actual administración estadounidense, que, como todos saben, está realizando, en mi opinión, esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para detener las hostilidades, poner fin a la crisis y alcanzar acuerdos que sean de interés para todas las partes involucradas en este conflicto, con el fin de crear condiciones de paz a largo plazo, tanto entre nuestros países como en Europa y en el mundo en su conjunto. Para Trump, el encuentro de mañana con Putin será un ejercicio de escucha para evaluar la disposición del líder ruso a aceptar un alto el fuego y, a su juicio, la reunión realmente importante será la segunda, en la que prevé sentarse con Putin, Zelensky y tal vez algunos líderes europeos. Mañana tenemos una reunión con el presidente Putin. Creo que será un buen encuentro, pero la reunión más importante será la segunda, que tendremos una reunión con el presidente Putin, el presidente Zelensky, yo mismo y quizá algunos líderes europeos, tal vez no. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses afirman que la Casa Blanca está abierta a debatir cambios territoriales, unas declaraciones que encendieron las alarmas de Kiev. El gobierno ucraniano se niega a retirarse de las 4 regiones que Rusia anexionó en 2022, así como a renunciar a su aspiración de ingresar a la OTAN, advirtiendo que cualquier propuesta negociada en Ucrania en la mesa no vale nada. Europa, a su vez, sigue respaldando plenamente a Kiev y ha fijado 5 líneas rojas: alto el fuego previo a cualquier diálogo, no reconocimiento del control ruso sobre territorios ocupados, ninguna concesión sin Ucrania presente, garantías de seguridad para Kiev y respaldo conjunto de Estados Unidos, Europa y Ucrania para validar cualquier acuerdo. Esa esperada cumbre será la primera entre ambos mandatarios desde el inicio de la guerra ruso-ucraniana hace 3 años y arrancará con una reunión privada, cara a cara, solo los líderes y sus intérpretes, antes de un encuentro más amplio con las delegaciones de los dos países. A su término, ambos mandatarios comparecerán juntos ante la prensa. Y en Francia, un colectivo de ciudadanos franceses, investigadores y activistas asociativos han firmado una carta abierta en la que piden que se investiguen las declaraciones racistas y de incitación al odio que la exministra francesa Noëlle Lenoir pronunció el pasado viernes contra los ciudadanos argelinos residentes en Francia durante un programa emitido por el canal de televisión CNews. Según dicen, se trata de declaraciones que atentan contra la dignidad y la igualdad de millones de personas en un contexto en el que persiste la discriminación racial en Francia. Y concluimos con temporal y más precisamente incendios. España sigue ardiendo por los incendios forestales. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado haber solicitado a la Unión Europea el envío de aviones cisterna para combatir la oleada de incendios que asolan gran parte del país ibérico. Señalar que alrededor de más de 9.000 personas fueron evacuadas de sus pueblos y se ordenó a cientos de ellas que permanecieran en sus casas por los incendios avivados por el viento y el calor extremo.
Señoras y señores, es con esta noticia que concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.